Hermosa noche y mi mayor deseo es que el Señor les siga bendiciendo. Amén, aleluya. Amén. Ahí está, hermano Freddy. El Señor te bendiga, Freddy. Ahí está. ¿Y qué le deseamos al hermano Freddy? Que el Señor lo bendiga y que lo guarde, amén. Y que le siga dando fuerzas para que pueda seguir alabando al Señor. Porque también él tiene algo grande que hacer para el Señor, pero aún todavía el Señor no lo ha enviado tal vez al campo del peligro. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, hoy otra vez venimos a hablar del mismo, hermanos, del mismo que se llama Jesús. Tal vez la gente ya está fastidiada de escuchar tal vez aquel nombre llamado Jesucristo. Dirán, paso por un templo, oigo que habla de Jesús. Paso por otro, puro Jesús. Y tal vez la gente ya está fastidiada, hermanos. Porque dirán, parece que no conocen otro nombre. Y es que la verdad, hermanos, es la verdad. Nosotros no conocemos otro nombre, hermanos, porque solamente un nombre se tiene dado para que uno pueda ser salvo aquí en esta tierra, hermanos. Solamente por alguien, por ese nombre, Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Solamente en ese nombre dice la palabra de Dios que se va a hacer doblada toda rodilla. No delante de mí, no delante del Papa, ni de María, ni de José, sino que en el nombre de Jesucristo se va a doblar toda rodilla, dice la palabra de nuestro Dios. Yo me imagino que la Biblia no miente, porque si mintiera la Biblia, entonces estoy seguro que me voy al infierno, por estar siguiendo su palabra de Dios. Pero hoy, hermanos, hoy quiero hablarles de nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hermanos ya sabemos que Jesús, siendo Dios, siendo Rey, vino a esta tierra. Pero hay algo, hermanos, que nosotros cuando empezamos a leer la Biblia, por lo que muchos tal vez ya conocemos, tenemos un poco de conocimiento, sabemos que cuando vino el Hijo de Dios, dice que vino a nacer en un establo, hermanos. Muchos dicen que nació en un pesebre, pero la palabra de Dios dice que un pesebre es un lugar, hermanos, tal vez es esto de un recipiente donde se le da de comer a los ganados. Y él nació en un establo, pero lo fueron a poner en un pesebre, donde comían, hermanos, los ganados. Ahí fueron a poner al Maestro, al Señor de señores, a Dios. Y vemos, hermanos, que si Dios sabe todas las cosas, si Dios todo lo hace perfecto, entonces quiere decir que en ese momento Dios estaba haciéndolo perfecto con su Hijo. Poniendo, hermanos, un buen ejemplo en el que en este mundo tal vez tú no vas a nacer con riquezas. Tal vez tú no vas a nacer, tal vez con una buena casa. El Señor Jesucristo nunca conoció un ventilador, mucho menos un clima. Y parece, hermanos, que a Dios no le importaba eso. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que cuando fue creciendo Jesucristo, la palabra de Dios no nos menciona mucho. Pero conocemos que su padre, su papá acá en esta vida, fue un carpintero. Tal vez si hubiera querido el Señor, tal vez si hubiera querido Dios, tal vez hubiera hecho que Jesús nazca en un palacio, tal vez lleno de coronas, lleno de sirvientes. Pero Jesucristo estaba viniendo con un propósito, con una intención. Él estaba viniendo, Jesucristo, con una misión. Y no era una misión cualquiera, era una misión que Dios se lo tenía reservado, hermanos. Ya nadie es especial, hermano, no cualquier hombre. Dios tal vez pudo haber mandado un ángel, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, pero la palabra de Dios dice que es el Hijo de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios le tenía reservado la tarea, la mejor misión, al mejor, a su Hijo. Pero también nos damos cuenta que esa tarea implicaba derramar toda su sangre, dar su vida allá en la cruz. Muchos de nosotros decimos, si nosotros tal vez hubiéramos estado en ese entonces con Jesucristo, no hubiéramos permitido que lo crucificaran. Nosotros no hubiéramos permitido que el Hijo de Dios sea bofeteado, escupido, ni mucho menos que sea, tal vez hayan desnudado a nuestro Señor, porque dice la palabra de Dios que lo vistieron como si fuera un rey, y le pusieron una caña en su mano, le pusieron una corona de espinas en su frente,
y solamente burlándose de ellos, burlándose del Dios, del Hijo de Dios. Así actuó la gente. Pero lo que resulta, hermanos, que ahora nosotros decimos, si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros no lo hubiéramos permitido. Pero hermanos, si nosotros empezamos a ver, el Señor Jesucristo cuando vino acá a dar su vida, fue por tu pecado. Entonces quiere decir que cada vez que tú estás pecando, estás crucificando nuevamente al Señor Jesucristo, en un decir, porque Él ya fue crucificado, pero en un decir, cada vez que tú pecas, tú lo crucificas. Tú estás de acuerdo que el Señor Jesucristo haya sufrido aquel azote. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, y aunque nosotros no lo queremos reconocer, nos volvemos unos hipócritas, porque decimos y no hacemos, dice la palabra de Dios. Cuando Jesucristo una vez se les acercaban los religiosos en aquel tiempo, los que no se movían del templo, los que tenían sus vestiduras largas, los que se llamaban sacerdotes, Jesucristo le dijo, ¿saben qué? Ustedes son hipócritas, porque ustedes dicen y no hacen, enseñan y no lo practican. Y el Señor Jesucristo, lo que estaban escuchando allá, toda la gente que estaba escuchando el mensaje, Jesucristo le dijo, ¿saben qué? Ustedes no hagan así. Escuchen lo que dicen, escuchen lo que se predican, pero no imiten sus obras. Jesucristo estaba diciendo, ¿saben qué? Yo vine por ustedes, los pecadores. Yo vine por los enfermos, el médico viene por los enfermos, no por los sanos. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos estar todavía enfermos, llenos de pecado? De algo no va a servir creer en Dios. De algo sirve tener una Biblia en la casa si no la lees. O si la lees, no la pones en práctica. Muchos se conforman solamente con rezar, repetir vanas palabras que el Señor Jesucristo dijo, ¿saben qué? Ustedes cuando oren, no digan vana palabrería, dicen, sino que hagan así, dijo el Señor. Y dejó un modo como nosotros tenemos que orar al Padre. Padre que estás en los cielos, reconocer que Él es Dios, que Él nos escucha. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Perdona mi iniquidad, perdona mis pecados, perdona mis deudas. Entonces Jesucristo estaba diciendo, ¿saben qué? Voy a dejar una manera en la que tú vas a orar al Señor, pues no seguir repitiendo lo mismo. Dice la palabra de Dios que antes que la palabra ya salga de la boca, Dios ya la conoce. El Espíritu Santo ya escudriñó tu corazón, sabe lo que tú necesitas. Pero Dios, ¿sabe qué quiere? Escuchar tu palabra, escucharte a ti. No necesitas predicar, no necesitas tener un buen lenguaje para hacer una oración. Tal vez lo que tú necesitas es ser tan imperfecto, pero sincero a la vez, diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Hoy te fallé. Pero no decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Hoy ni siquiera intenté servirte mejor. Sino decirle, ¿sabes qué, Señor? Por más que hoy traté de servirte, de ser buen hijo, de seguir tus 10 mandamientos, de acordarme de tu palabra, hoy te fallé. El Señor va a ver cuánto tú te esfuerzas en parecer un hijo de Él y no parecer un hijo de Satanás. Porque dice la palabra de Dios que también los mismos religiosos se acercaron al Señor Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, ¿saben qué, hipócritas? Su padre de ustedes es el diablo. Porque si su padre fuera Dios, ustedes harían todo lo que Dios manda. Pero ustedes están cumpliendo todos los deseos de Satanás. Y por más que a nosotros no nos gusta escuchar la verdad, si nos ponemos a pelear, nos vamos a dar cuenta que nos estamos peleando con Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta su palabra. No nos gusta que nos digan que está mal. No nos gusta que nos señalen nuestro pecado. Por eso terminaron crucificando a Jesucristo. Los mismos de la iglesia lo entregaron. Y dice que cuando estaban entregando al Señor Jesucristo, dice que los mismos sacerdotes, los mismos que conocían la palabra de Dios, dicen que empezaron a decir a la gente, ¿saben qué? Griten por Barrabás. Griten por Barrabás, le decía la gente. Y la gente, ¿saben qué empezó a hacer, hermanos? Empezó a gritar que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesucristo. No nos importa que haya hecho un milagro, no nos importa que nos haya multiplicado los panes y los peces, no me importa si me sanó de una enfermedad. La gente gritaba, crucifíquenlo, porque Él siempre nos está predicando la palabra de Dios y nos está diciendo que somos unos pecadores. Hasta los mismos de la iglesia nos falta el respeto. Les dice hipócritas, víboras. Entonces nos damos cuenta que el problema siempre ha sido la palabra de Dios. Creer en Dios no es ningún problema.
Cualquiera cree en Dios, un borracho, el que asesina, hasta el que inclusive en este momento se está quitando la vida, cree en Dios. La diferencia es que uno agarre y le diga al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero seguirte, quiero seguir tu palabra, quiero ser un discípulo, quiero ser un cristiano, porque cristiano, muchos dicen es que yo tengo mi religión, los cristianos son aquellos. Pero cristiano significa seguidor de Jesucristo. No es una religión, es seguidor de Jesucristo. Porque antes se le llamaba discípulos. Y para que el discípulo sea discípulo tenía que tener su maestro. Y para que él pueda tener a su maestro tenía que obedecerlo. Porque si no, también Judas se terminó quitando su vida. Pero él nunca tuvo un maestro. Él solamente tuvo a alguien que estaba caminando con él. Y después no le gustó la palabra. Tal vez Judas en ese momento dice la palabra de Dios que él les sustraía dinero de la bolsa porque a él lo tenían dejado en un buen cargo. Y era cargar la bolsa con todas las ofrendas. Y dice la palabra de Dios que su intención de Judas era enriquecerse. Ven hasta dónde llega, hermano, la avaricia. Hasta dónde llega uno que no quiere seguir al Señor, que es capaz de entregar a su maestro por 30 monedas de plata. Entonces tal vez nosotros tenemos la misma mente que Judas. Si yo sigo a Jesucristo, tengo que darle mi vida, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de engañar a mi mujer, ya tengo que dejar de mentir. Es que si yo me tengo con Jesucristo, yo no me voy a volver rico ni millonario. Tal vez la enfermedad nunca se va a ir. Y uno se empieza a preguntar, ¿y de qué va a servir que yo le rinda mi vida al Señor? Y uno empieza a pensar como Judas. Empieza a entregar a su maestro en la cruz, a que lo crucifiquen. Y de nuevo tú otra vez que vuelves a pecar, lo vuelves a crucificar. Una vez Jesús dijo así, ¿saben qué? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Y si hacen lo que yo mando, el Padre los va a amar. Yo digo así, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo que si yo obedezco al Señor, Dios me va a amar? Si yo soy su hijo de Dios, digo, se supone que Dios ama a todos. Porque su palabra de Dios dice que el que da su espalda a su palabra de Dios, hasta la oración que luego le lleva a Dios, dice que es abominable. Entonces que alguien me explique todo eso, que yo no lo entiendo. Yo pensé que todos éramos hijos de Dios. Yo pensé que los homosexuales, las lesbianas, yo pensé que Dios así los hizo. Pero cuando empiezo a leer su palabra de Dios, dice que Dios los hizo en su imagen y semejanza, perfectos. Entonces, ¿qué pasó allá? Es que ¿saben qué pasó, hermanos? Que nosotros dejamos de escuchar la voz del Maestro y empezamos a escuchar la voz de Satanás. Porque Satanás le dice a Eva, ¿sabes qué? Si tú comes de esa fruta, no te va a pasar nada, no vas a morir. Dios solamente te mintió, no quiere que seas como Él. Dice la palabra de Dios, Jesús lo dijo, Él es el padre de la mentira. Y Él te quiere matar, te quiere destruir. Quiere destruirte a ti y a tu familia. Su intención de Él es llevarte al infierno junto con Él. Y aún peor, dice que el mismo infierno en Apocalipsis dice que va a ser echado en un lago de fuego. Ahí va a ser el yodo y el sufrir. Ahí jamás se va a acordar Dios de ti. Ahí dice la palabra de Dios que Dios les va a decir, malditos al fuego eterno. Porque no fue reservado para ustedes, sino para Satanás y sus demonios. Pero ustedes siguieron a Satanás. Entonces nos damos cuenta hoy, hermanos, que Dios nos está llamando de nuevo. Y tal vez tú no naciste, tal vez en una buena familia, tal vez naciste con puros hermanos, tíos, abuelos, que tal vez son conflictivos, ya hay problemas en tu casa. Pero el Señor en este momento no nos está llamando a ellos. A ellos déjalos allá viendo su telenovela, viendo su película, deja que estén allá en Ismaquil emborrachándose. Dios te está llamando a ti hoy. Y hoy Dios te está entendiendo, está extendiendo su mano. Y hoy te quiere salvar a ti el Señor. Quiere que tú le abras las puertas de tu corazón para que pueda pasar. Porque como ya se había mencionado, no es lo mismo creer en Dios que Dios habite en tu corazón. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Que Dios vino por su pueblo llamado Israel, que ellos mismos lo entregaron en la cruz.
Pero Dios dice, está bien, déjalos. Pero dice, si tú crees en mí, yo te voy a dar la potestad de que seas hijo de Dios. Dios en este momento te dice, tú no eres mi hijo, porque tú estás en pecado. Tú solamente eres religioso, solamente vas los domingos a la iglesia, pensando que con unas oraciones, con unos Ave Marías, Padre Nuestro, todo se va a resolver. El Señor te dice, ¿sabes qué? Si tú crees en mí, si tú crees en mi nombre, si solamente crees en mi nombre, y piensas que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a poder llegar al Padre si no es por mí, Dios te dice, tú vas a ser hijo de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Está allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero también nos dice la palabra de nuestro Dios así, en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que por cuanto tú estás en pecado, estás alejado de Dios y de toda su gloria y de sus promesas y de la vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú estás más cerca del enemigo de lo que tú crees. Tú estás a un pie de que si tú mueres hoy, te vas al infierno después que venga un juicio. Eso quiere decir la palabra de Dios. Por cuanto todos los pecados están alejados de la presencia de Dios. Pero Jesús, ¿qué dijo? Pero cuando yo he venido no me recibieron, los que yo quería que me reciban. Si tú me recibes hoy puedes ser hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el único que te puede acercar a la presencia del Padre, porque no hay nada que tú puedas dar para que tus pecados sean perdonados. Ni por más que uno venga y diga, es que yo fui el presidente de México, de Estados Unidos, yo fui el cantante, yo tuve mucha riqueza, tuve mucha fama. El Señor le va a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa nada de eso. ¿Qué hiciste con la palabra que escuchaste? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿La guardaste? ¿La olvidaste? ¿Qué hiciste? ¿La viviste? Es lo que el Señor le va a querer importar cuando nosotros lleguemos ahí. Nosotros no le vamos a decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Es que yo todos los domingos yo fui a la iglesia. Es que yo tocaba ahí en el templo. Es que yo que cantaba. Señor, yo ofrendé, yo prediqué. El Señor va a decir, ¿sabes qué? No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces ven lo que el Señor Jesús nos trata de decir. A mí no me importa nada cuánto dinero tengas en el banco, ni porque hayas sido maestro, licenciado, o que hayas matado toda tu vida estudiando. El Señor lo único que le va a importar, ¿qué hiciste con la palabra? ¿Pensaste que solamente con decir que somos hijos de Dios, el Señor iba a aplaudir e iba a decir, todos entran a mi reino? No. Dice la palabra de Dios que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto va a venir un juicio. Y no va a venir un juicio que le va a decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Es que yo no sabía, es que yo pensé. El juicio que va a venir es el que tiene señalado Dios. Si Dios dice que por más que tú no perdones, Dios no te va a perdonar, así va a ser. Por más que yo diga, ¿sabes qué, Señor? Es que mi hermano me caía mal, yo lo detestaba, lo aborrecía. El Señor, ¿sabes qué va a decir? Tú en tu corazón mataste a tu hermano. Es que, Señor, yo nunca toqué a una mujer, yo nunca violé. Yo solamente veía a la mujer, la deseaba en mi corazón. El Señor va a decir, ¿sabes qué? Adulteraste. ¿Cuántos pecados nosotros hemos estado cometiendo? Y el diablo te ha venido a decir que no has hecho nada. El diablo viene y te dice, ¿sabes qué? Los malos están ahí en la cárcel. Ahí están los asesinos, los borrachos. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Es que la maldad no está en la cárcel. La maldad está en tu corazón. Una vez se acercaron los mismos religiosos y le dijeron, ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo puedes pasar que tus discípulos estén comiendo con las manos sucias? ¿No les has enseñado, Señor? Y Jesucristo le dijo, ¿saben qué? No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, de lo que sale de su boca, porque todo lo que sale de la boca sale de su corazón. Eso contamina al hombre. Entonces la maldad empieza desde tu corazón. Si tú no sabes perdonar, si tú quieres que te perdone Dios, pero no sabes perdonar, Dios no te va a perdonar. Si tú deseas a una mujer, aunque tú no la toques, tú ya pecaste. La paga del pecado es muerte. Es una ley que el Señor tiene puesto. Pero si tú crees en Dios,
Si tú quieres aceptar hoy al Señor, hoy puedes ser hijo de Dios. Ya para terminar, en Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesucristo tomó su cruz, era para derramar toda su sangre, para poner su vida ahí, para que tú puedas ser perdonado. Pero también es necesario que también nosotros tomemos una cruz, donde esa cruz la arrastremos hasta donde está nuestro Señor Jesucristo, y ahí crucifiquemos todos nuestros pecados, todos nuestros deseos, toda nuestra vanagloria. Ahí crucifiquemos todo lo que a nosotros nos encanta, para que muramos para el mundo, y cuando resucitemos como Jesucristo, resucitemos para vivir con Él, para estar dispuestos a vivir una vida santa, como la que Dios manda. Entonces es su demanda seguir al Señor Jesucristo. Por eso nadie lo hace, porque nadie quiere negarse a sí mismo. Todos quieren buscar su beneficio, sus deseos. Por eso muchos buscan su religión. Es que en esta religión me permiten tomar, en esta religión me permiten hacer mis bailes, en la misma iglesia realizan los bailes ahí, su luz de sonido. Acá en esta religión no me permiten tomar café, pero también me permiten hacer otras cosas. No, es que aquí no manejamos la Biblia, aquí manejamos una Biblia que se llama el Mormón. Es que también Jesucristo vino a predicar la palabra acá, y nos damos cuenta que empezamos a cambiar la verdad por la mentira. No nos hemos conformado con la palabra de Dios, y le hemos puesto y le hemos quitado. Pero hoy el Señor te dice: si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme a mí. No una religión, ni un predicador, ni al pastor, ni al papa, sino que Jesús te está hablando y te dice: sígueme a mí. Este fue el mensaje, hermanos, en el día de hoy. Una vez más, yo siempre digo, no soy yo el que habla. Nosotros solamente somos mensajeros. A nosotros no nos pagan nada. Nosotros lo hacemos solamente por agradecimiento al Señor, porque es lo que manda también el Señor. Hermanos, yo les voy a pedir que nos pongamos de pie y que le demos una oración y que le demos gracias al Señor por su misericordia, por su paciencia, por haber mandado a su Hijo para morir por este vil pecador. Amén.